Nosotros ya sabemos, por lo tanto, que la unión antígeno-anticuerpo es una unión no covalente, ¿verdad? Es decir, es una unión relativamente débil comparada con la unión covalente. Y está formada por enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrófobas e interacciones de Van der Waals. Y estas interacciones en realidad son relativamente débiles, ¿no? Pero para que haya una unión antígeno-anticuerpo se requieren muchas de ellas que sumadas todas, entonces ya hacen la interacción potente. No sé si me explique. Una interacción sola es verdaderamente débil. Pero si tiene varias, eso hace que el anticuerpo al antígeno se le una más. ¿Qué tal si le haces más interacciones? Entonces el anticuerpo se va a unir más fuerte. Y la verdad, aunque ustedes no lo crean, ustedes o el sistema inmunitario puede hacer que se creen más interacciones no covalentes entre un sitio de unión de antígeno de un anticuerpo y un epítopo de un antígeno para que se unan verdaderamente fuerte. Se requiere que haya un ajuste estrecho basado en un grado muy elevado de complementariedad. Fíjense bien aquí. Esta sería un anticuerpo, esta sería su antígeno y estas interacciones no covalentes todas estarían sumadas para que este anticuerpo se una al antígeno así. No están físicamente unidos, sino están atraídos por esas fuerzas no covalentes. Entre más fuerzas haya de eso, entre más fuerzas haya de ellas entre los dos, más fuerte será la unión. Pero, ¿de qué se trata esta unión? ¿No? ¿De qué se trata la unión? Cuando nosotros hablamos de una unión de un anticuerpo con un antígeno, en realidad de lo que estamos hablando es del concepto que se llama afinidad. Afinidad. Y la afinidad se define como la fuerza combinada de las interacciones no covalentes entre un sitio de unión único de un anticuerpo y un epítopo único. Bueno, esto es complejo. Casi en el examen todo el mundo lo falla. Cuando les digo, defíname afinidad. ¿Por qué? Está licenciada no hay no caminando. Perdón. Y usted la ve que no cargando. ¿No cargando? Afinidad del anticuerpo es la fuerza combinada de interacciones no covalentes entre un sitio único de unión de anticuerpo y un epítopo único. Alguien que me lo explique con otras palabras. Es como que se reconocen cargas, ¿no? Alguien que me la explique con otras palabras. No alguien que me diga como que es así. Además usted no me entiende. Sí, ella me dijo eso. Jane. Pues los enlaces no covalentes como que si son muchos. La afinidad es. La afinidad es cuando muchos enlaces no covalentes como que unen y forman una fuerza. O sea, de muchos enlaces. Y eso ocurre en el sitio donde se unen el de con el cuerpo. ¿Cómo se llama este sitio?
Ok, Sareni. La afinidad es... Hasta ahí lleva 10 en esa pregunta. Es todos los... Cuando se forman todos los enlaces no covalentes para unir el antígeno, el anticuerpo con el epitopo único. Y bajó así. ¿Alguien más? Afinidad. Bueno, a ver, fuerte. La afinidad es la unión del anticuerpo en su región variable con el epitopo del menos de 0. La afinidad es la unión del sitio único del anticuerpo y el sitio único del antígeno por medio de una no covalente. Perfecto, 10 perfecto. Es una de las 55 preguntas de salud del examen. ¿Cómo dijiste? De la unión De tal forma que lo que quiero que entiendan ustedes es de que lo que estamos, de lo único que es la afinidad a lo único a lo que se refiere es a la fuerza que existe entre un sitio único de un anticuerpo y el epítopo único de un antígeno. No estamos hablando, la afinidad no se refiere al anticuerpo ni al antígeno, porque el anticuerpo tiene 2 o más sitios de unión al antígeno. Nosotros estamos hablando de una sola, el sitio único de unión del anticuerpo al antígeno y el epítopo único del antígeno. Eso es afinidad. Así se mide la afinidad. Obviamente, si un anticuerpo tiene 2 sitios de unión, uno esperaría que la afinidad aquí sea idéntica a esta. Sí, sí es, no puede ser diferente. Por eso hablamos de uno. Pero nunca hablamos que la afinidad se refiere a la unión de un anticuerpo por su epítopo. Totalmente diferente. ¿Y queda claro? Acuérdense de eso. Ok. Entonces, si la afinidad es esa interacción, esa fuerza de unión de interacciones no covalentes en un sitio único de un anticuerpo y un epítopo único, pues hay anticuerpos de baja afinidad, que es de los que hablamos. Esos anticuerpos que se unen al antígeno, o esos anticuerpos, si hablamos, si ustedes quieren hablar palabras más específicas, o esos anticuerpos que tienen sitios de unión únicos antígeno, que se unen al epítopo único del antígeno, y luego se pueden disociar. Y hay anticuerpos de afinidad muy alta. Es decir, hay anticuerpos que se unen en su sitio de unión único al antígeno, al epítopo único del antígeno. Se unen con muchísima fuerza. Y es tan grande esta fuerza que raramente se disocia. Se quedan. De tal forma que si ustedes quieren proteger a un animal contra una enfermedad, ¿cómo debe ser la afinidad de los anticuerpos contra esa enfermedad? ¿Alta? ¿Por qué va? ¿Por qué te da la afinidad baja? Por eso, porque hay pocas interacciones, porque
porque hay pocas interacciones. Entre más interacciones hay entre el sitio de unión, más fuerte es la afinidad. Más fuerte es la afinidad. La afinidad se determina por una constante que se llama constante de disociación. Y aquí está la fórmula. La constante de disociación es igual a la concentración de la unión del antígeno más el anticuerpo por el antígeno sobre la unión del anticuerpo menos el antígeno. Así es la fórmula para sacar la constante de disociación. Y la constante de disociación es una constante que refleja la afinidad de un anticuerpo. Obviamente no los voy a poner en este curso sacar la constante de disociación de los anticuerpos, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes entiendan que cuando un anticuerpo se une a un antígeno y forma un complejo muy estable, tienen una afinidad alta, pero significa que el hecho de que tengan afinidad alta quiere decir que su constante de disociación va a ser muy baja, porque es una constante de disociación, ¿verdad? Mientras que los complejos débiles de unión antígeno-anticuerpo que tienen una afinidad baja, obviamente van a tener una constante de disociación alta. Obviamente. Fíjense en esta tabla de acá abajo. Yo sé que tiene números y están muy mala calidad, pero fíjense bien en las diferentes constantes de disociación. Estos son los anticuerpos que se crearon, estos son sus epítopos contra los que se crearon, y esta de acá es la constante de disociación. Esta. Yo quiero que me digan ¿cuál de estos, fíjense bien, el anticuerpo anti-DNP, el anticuerpo antifluoresceína, el anticuerpo antialbúmina sérica bovina, o cuál de estos tres tiene una afinidad más alta? Las constantes de disociación son 1 por 10 a la menos 8 para el de anti-DNP, 1 por 10 a la menos 11 para la antifluoresceína y 5.9 por 10 a la menos 9 para la antialbúmina. Antifluoresceína. Como 9 está intermedio entre 8 y 11, pues 9 no puede ser, ¿verdad? Entonces, o es anti-DNP o antifluoresceína. Antifluoresceína. Levante la mano quien crea que la unión que tiene la afinidad más alta es anti-DNP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta afinidad. No, por eso. No, espera. 6. Ahora bueno. ¿Quién cree que el que tiene la afinidad más alta es antifluoresceína? ¿No vio usted levantó las dos veces? No, lo que pasa es que en la primera me equivoqué porque Bajo de hecho su me mano. di cuenta, ajá, por eso después dije no es cierto. ¿Por qué es muy bien? Porque ese es un decimal menor que el de arriba. O sea, 1 por 10 a la menos 11 es una cantidad menor que 1 por 10 a la menos 9. Y por lo tanto tiene una constante de disociación más baja y por lo tanto tiene una afinidad más alta. Cuidado, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que son complejos tan estables, que la probabilidad de que se disocien es casi nula. Eso es algo que se mide en los anticuerpos y es bien importante medir la afinidad, porque tú quieres saber qué tan fuerte es la unión del sitio de unión único de un anticuerpo a un antígeno con su epítopo. ¿Qué tan fuerte es esa unión?
Porque tú sabes que si tienes una afinidad muy alta, pues los anticuerpos se van a quedar unidos con el antígeno. Hay otra fuerza de unión que se evalúa en los anticuerpos y esta se llama avidez. La avidez se define, fíjense bien, no se me vayan a confundir, como la fuerza de las interacciones múltiples, multivalentes, entre un antígeno y un anticuerpo. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia con afinidad? La afinidad se da en un lugar y la avidez son varios palabras técnicas. Esto de que se da en un lugar, aquí en China, en Roma. Un lugar específico. La avidez no es específica. Como... Ok. Bueno, es que la afinidad era en un sitio específico del anticuerpo y en un epítopo único. Y es de un antígeno y un anticuerpo. Muy bien. Perfecto. La avidez se refiere a la fuerza con la que un anticuerpo se une a un antígeno. A la fuerza con la que ese anticuerpo se une a un antígeno. Fíjense bien. Un anticuerpo se une a un antígeno. Si un anticuerpo como una IgG, eso se explica así, si un anticuerpo como una IgG tiene dos sitios de unión, tendrá mayor o menor afinidad, tendrá mayor o menor avidez que el mismo anticuerpo, pero de clase IgM. ¿Cuántos sitios de unión tiene una IgM? Dos. ¿Sí? Nora, sitios de unión al antígeno que tenga una IgM. ¿Cuánto? Diego. No sé. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y? Ok. Usted me vuelve loco, habla tan bajito y yo tan sordo que me desespero. 10 tiene una IgM. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor avidez? La IgM. ¿Por qué? De lo que se trata es de sumar las interacciones múltiples, multivalentes, pues 2 es menos fuerte que 10, ¿verdad? Porque tú nada más sumas aquí. Si estos dos se unen con cierta fuerza, pues automáticamente 10 se van a unir con más fuerza. Eso se refiere a la avidez. La afinidad no. La afinidad, aunque tenga 10 o tenga 2, como nada más mires el de 1, es la misma. ¿Sí queda claro? Usualmente estas preguntas nadie las razona. ¿Eh? Bueno,
¿Por qué? ¿Por qué una IgM tiene una avidez muy baja? Porque su valencia es baja, nada más tiene 2. Y la valencia del IgM es alta porque tiene 10. Es decir, como aquí lo que se trata es de las interacciones multivalentes. Como son multivalentes, ustedes multiplican 2. En cambio aquí multiplican por 10. Por eso tiene una avidez, independientemente de la afinidad. Ok. Reacción cruzada. Reacción cruzada. Fíjense que hemos estado viendo que los anticuerpos se hacen o se pueden hacer específicos para su antígeno. Específicos, es decir, tan específicos, son es tan fina la especificidad que ustedes pueden hacer anticuerpos contra 2 variantes del virus del VIH, por ejemplo, o 2 variantes del virus de influenza, que son virus que tienen mucha variabilidad, que son muy parecidos, pero tienen mucha variabilidad. Pero es tan específico la unión del anticuerpo por el antígeno, que si ustedes tienen un anticuerpo, ustedes tienen un epítopo así que sería valina, serina, alanina, leucina, 1, 2, 3, 4, 5, isoleucina. Si ustedes tienen esta secuencia de aminoácidos, un anticuerpo reconoce, este es un epítopo, ¿no? Y el anticuerpo reconoce con su sitio de unión al antígeno ese epítopo. ¿Cómo lo reconoce? Pero ustedes pueden tener valina, serina, treonina, leucina e isoleucina. ¿Qué varió? Un aminoácido. Varió un aminoácido. Es tan específica la unión del anticuerpo con el antígeno que este anticuerpo, que es el anticuerpo 1, no se va a unir a este tipo. Nada más porque ya varió en un aminoácido. Y es lo que les platicaba ayer, ¿no? Entonces lo que hace el virus de la influenza es que toda su proteína es idéntica y lo que hace es que nada más varía un aminoácido en un epítopo. Y con eso los anticuerpos que ustedes tenían ya no reconocen nada. ¿Sí queda claro? De tal manera que la siguiente vez se infectan ahora con una variante que tiene este epítopo y generan anticuerpos contra él. Pero la siguiente estación vuelve a mutar a otra variante. Eso es por una parte. Lo que quiero que entiendan es que el anticuerpo la especificidad es tan fina que con una variación ya no reconoce verdaderamente específico. Ahora, imagínense ustedes que hay por ahí un virus, no un virus, imagínense que hay una bacteria en su flora intestinal, que tiene millones y millones de bacterias en su flora intestinal. Imagínense que esa bacteria en su flora intestinal tenga unas proteínas en su membrana. Y la proteína de la membrana, aparte de todos los otros 200 aminoácidos que tiene, también tiene valina, serina, alanina, leucina e isoleucina. ¿Qué va a pasar con ese anticuerpo? ¿Se va a unir aquí? No, se va a unir aquí. Se está uniendo a un epítopo para el cual no fue creado. ¿Sí queda claro? Sí. Pero es idéntico para el que fue creado. Sucede
que el patógeno inicial tenía ese epítopo. Y ya otra célula que no es ni siquiera patógeno, también tiene una proteína con el mismo epítopo. Y se está uniendo. A esa capacidad, mal llamada capacidad, a esa capacidad que tienen los anticuerpos de reconocer sustancias para las cuales no fueron creadas, se les llama reacción cruzada. Y una reacción cruzada es preocupante, porque imagínense que ustedes están diagnosticando contra el virus del VIH y tienen sus anticuerpos contra el virus del VIH. Y sucede que esta persona está infectada con el virus de la influenza, que no lo mata. Pero el virus de la influenza tiene un epítopo idéntico al virus del VIH. Entonces, cuando ustedes le hagan la prueba de VIH, ¿qué va a pasar? Va a salir positivo. Va a dar positiva, porque los anticuerpos contra VIH están reconociendo un epítopo del virus de la influenza. Esto es gravísimo, ¿no? Entonces las reacciones cruzadas en diagnóstico pues son muy preocupantes, porque el anticuerpo reconoce un antígeno diferente, pero que tiene un epítopo idéntico en otra estructura. Es muy común. Es muy común. Es muy común, por ejemplo. No, ese ejemplo que les di es un ejemplo muy tonto, porque el virus de VIH nunca vería en una prueba de diagnóstico contra VIH sabiendo que identifica otro. Pero sí es muy común, por ejemplo, para detectar los tipos de salmonelas o los tipos de tuberculosis, sobre todo, porque hay micobacterium que no causan enfermedad y hay micobacterium que sí causan enfermedad. Y hay salmonelas que son compuestos queridos, ¿no? El Escherichia coli que ustedes tienen, que no les causa nada, y Escherichia coli que mata a la gente. Entonces, esas tienen muchos anticuerpos que son, muchos epítopos que son idénticos. Y lo que hacen ellos es nada más, entonces ahora tratan de identificar aquellas proteínas que son específicas de cada especie, pero sí puede haber reacción cruzada. Por eso las pruebas de diagnóstico, primero, cuando son pruebas de diagnóstico muy importantes como las pruebas de VIH, siempre se hacen un doble screening. Primero se hacen un tamizaje general, se hace una prueba de ELISA, parece ser. Y si sale positiva la prueba de ELISA, entonces les hacen una prueba diferente, más específica todavía. Si sale positiva ahí, pero en estas no, en estas hay bacterias que son muy parecidas porque son diferentes géneros, son diferentes especies del mismo género, y por lo tanto sí puede haber. ¿Cuál sería la otra prueba más específica? ¿Vale? ¿Cuál sería la otra prueba más ¿Para qué? para VIH? Hacen un Western blot. ¿Y hicieron Western blot ustedes? No. No. Todavía no. Hacen Western blot. Entonces sí hay posibilidad que un anticuerpo reaccione o identifique algo para lo cual lo fue creado. No es que identifique algo muy diferente, sino que identifica el mismo epítopo que sucede que también estaba en otra proteína. ¿Se podría Pero, evitar de alguna manera o inhibir? ¿Vale? ¿Se podría evitar de alguna manera que reconozca ese epítopo idéntico? ¿O no se puede ya? Bueno, si tú sabes que es idéntico, no vas a poder inhibir. Pero si tú utilizas un buen control, tú vas a saber que en realidad lo que estás identificando es al otro epítopo, no al patógeno. Okay. Bueno, ya me cansé. Déjenme ver si me invento algo para descansar. Rubén, ¿viste sobre lo del café literario? ¿Y?
La mayoría porque sí tienen. Bueno, pero pues, y empezaron conversando y así, pero ya después salieron de... Bueno, o sea, la idea de esto es darnos un descanso para más o menos conocernos, porque no nos conocemos muy bien, y que nos platiquen